Joaika tenía el corazón pesado de preocupación porque Jung aún no había podido regresar. Aunque ya estaba acostumbrada a su ausencia cada vez que llegaba el Tet, la nostalgia se volvía más fuerte que nunca. Pero en ese momento, cuando todo parecía estar estancado, se escuchó un ruido familiar desde la puerta. Jung había regresado. Con prisa había superado tantas dificultades solo para estar al lado de su familia. Ninguno de los dos dijo una palabra, solo se abrazaron en silencio con fuerza, como si todas las preocupaciones desaparecieran de golpe. La familia salió al exterior caminando bajo un cielo lleno de estrellas, mientras los fuegos artificiales comenzaban a estallar. Los brillantes destellos se elevaban hacia el cielo, iluminando el espacio como si fuera un mensaje de felicitación para esta pequeña familia. Pero, ¿serán esas luces brillantes suficientes para calmar las preocupaciones en el corazón de Joaika y hacerle sentir el amor verdadero que Jung tiene por ella? No te pierdas el video para descubrir la respuesta y seguir estos momentos llenos de emoción en este instante tan especial. Joaika estaba sentada en el porche, su mirada fija en las suaves brisas que soplaban a través del jardín. Se sentía vacía, pues Jung, el hombre que siempre había estado esperando, había estado trabajando lejos durante tanto tiempo. Cada día ella se ocupaba con las tareas en casa y cuidaba a Tony, pero en su corazón la nostalgia por Jung la atormentaba constantemente. Habían pasado varios días sin recibir mensajes ni llamadas de él. La sensación de preocupación y soledad le pesaba en el corazón. Sabía que Jung estaba ocupado con su trabajo en el extranjero, pero su corazón siempre lo buscaba esperando poder encontrarse con él y compartir esos pequeños momentos juntos. Joaika se levantó y decidió salir a regar las plantas. Aunque era una tarea pequeña, al menos la ayudaba a olvidar esa sensación de vacío en su interior. En ese momento un coche se detuvo frente a la puerta. Joaika levantó la mirada y para su sorpresa vio a Jung de pie frente a ella sonriendo con alegría. ¡He vuelto!, dijo Jung acercándose para abrazarla. Joaika no dijo nada, solo lo abrazó en silencio, sintiendo que los días de separación se desvanecían de golpe. «Te he extrañado tanto. ¿Estás bien?», le preguntó suavemente. Jung la miró y tomó su mano con fuerza. «Estoy bien, solo que el trabajo ha sido muy ajetreado. Pero hoy es el último día que no tengo turno, así que aproveché para venir a visitarte a ti y a Tony». Después de que Jung regresó, ambos se sentaron a la mesa en el ambiente tranquilo de la casa. Joaika miraba a Jung sintiendo algo incómoda después de tanto tiempo sin verlo. Aunque él estaba allí, aún sentía una distancia invisible entre ellos. Había pasado mucho tiempo sin tener la oportunidad de hablar sobre las cosas cotidianas, el trabajo, la familia y todos esos pequeños detalles que, aunque parecieran simples, eran tan importantes en la vida diaria. Jung sonrió mirando a Joaika, pero su rostro aún reflejaba algo de tristeza. «Sé que me has esperado, pero el trabajo se ha alargado más de lo que esperaba. Cada vez que pienso en ti y en Tony en casa, me siento culpable por no poder estar más tiempo contigo». Joaika lo miró con los ojos ligeramente empañados. «No te culpo, es solo que me resulta muy difícil enfrentar todo yo sola. Siempre intento cuidar de Tony, pero hay momentos en los que me siento tan débil, incapaz de hacer todo lo que necesito». Jung suspiró al escucharla, apretó su mano con fuerza como tratando de consolarla. «Sé lo que estás pasando, no solo tienes que encargarte de la casa y el trabajo, sino también cuidar de Tony. Pero tienes que saber que siempre pienso en ti y en nuestra familia. Hay veces que el trabajo es tan abrumador que no puedo regresar a tiempo, pero siempre quiero lo mejor para ti y para Tony». Joaika levantó la mirada y vio tristeza y preocupación en sus ojos. «Sabes, a veces me siento muy sola. No porque no ame a Tony, sino porque siento que no tengo la fuerza para hacerlo todo.
Es como si estuviera tratando de que todo esté bien, pero me falta el apoyo, me falta que estés aquí conmigo. Jung no dijo nada, solo la abrazó suavemente. Lo siento, Hwae-ka. Sé que lo haces todo tú sola, pero te prometo que intentaré hacerlo mejor. Organizaré mi trabajo para poder estar más tiempo con ustedes, aunque tenga que hacer horas extras. Buscaré la forma de estar a tu lado siempre que me necesites. Ambos se quedaron en silencio disfrutando de ese momento juntos. Aunque Tony no estaba en casa, sabían en su interior que la familia era el lugar al que siempre regresaban. Era el momento en que se comprendían más profundamente, se empatizaban con las dificultades del otro y se prometían siempre tener tiempo para estar juntos sin importar cuán ocupado estuviera el trabajo. Hwae-ka y Jung se cambiaron de ropa preparándose para una noche llena de significado en la víspera del Tet. El ambiente del Tet llenaba cada rincón y las risas y conversaciones resonaban por las calles. Las luces brillantes creaban un espacio cálido y lleno de color. Hoy todos estaban emocionados para recibir el año nuevo con esperanza y alegría, y la pequeña familia de Hwae-ka no era la excepción. Todo parecía más fresco, lleno de vida, felicidad y expectativas. Hwae-ka, Jung y Tony salieron de la casa tomados de las manos mientras caminaban afuera. Juntos disfrutaban del ambiente festivo que inundaba la calle, donde la gente se apresuraba a caminar, a charlar alegremente, a preparar comida y regalos especiales. Los tres caminaban lentamente disfrutando cada momento de la primavera, con los colores brillantes de la noche del Tet. Cada paso que daban se impregnaba de alegría, como si los suaves ritmos de la primavera estuvieran esparciéndose por sus almas. Al llegar a la plaza, encontraron un lugar cómodo para disfrutar del espectáculo de fuegos artificiales. El cielo nocturno era vasto, como si quisiera abrazar toda la maravilla del mundo. Hwae-ka tomaba la mano de Jung y su mirada brillaba con amor hacia él, mientras Jung acercaba a Tony creando una imagen de una pequeña familia feliz. Los tres levantaron la mirada al cielo, esperando el momento maravilloso que siempre habían deseado. Las brillantes luces de los fuegos artificiales comenzaron a elevarse, estallando en innumerables formas llenas de color y resplandor en el cielo nocturno. Tony no podía contener su emoción. El niño señaló el cielo y gritó con alegría: «¡Papá, mamá, qué bonito!». Su voz clara resonó como el corazón de un niño viviendo en momentos de felicidad. La sonrisa de Tony brillaba como la luz de las estrellas, y en sus ojos se reflejaba la pura alegría y satisfacción. Miraba los fuegos artificiales explotar en el cielo, luego levantó la vista hacia sus padres, con el corazón lleno solo de felicidad al tenerlos a ambos juntos. Hwae-ka miró el cielo sintiendo las lágrimas de felicidad brillando en sus ojos. Las imágenes de los fuegos artificiales de su familia del amor que compartían hacían latir su corazón con fuerza. Susurró: «Es realmente hermoso. Cada año tenemos una oportunidad para disfrutar de esta alegría juntos. Gracias, Jung, por darnos a Tony y a mí una noche tan maravillosa». Jung sonrió, su mirada brillaba con amor. Extendió los brazos para abrazar a Hwae-ka y a Tony. «Estoy feliz de estar con mi familia. Ver la felicidad en ti y en Tony es lo más valioso para mí». En ese momento los fuegos artificiales continuaron estallando, formando círculos de colores brillantes que iluminaban toda la calle. Esas luces eran como bendiciones para la familia de Hwae-ka, un testimonio de los momentos maravillosos que podían compartir juntos. Los sonidos de los fuegos estallando eran fuertes pero suaves, envolviendo el ambiente con una ola de amor y calidez. Los tres olvidaron las preocupaciones de la vida diaria, el estrés del trabajo y los problemas cotidianos. En ese instante lo único que tenían era el uno al otro y una alegría que no se podía describir con palabras.
Esos momentos quedarían grabados para siempre en sus corazones. Esa noche de Tet, el tiempo parecía detenerse, solo quedaban las risas, el amor y las luces de los fuegos artificiales, todo fusionado en un instante eterno. Los tres siguieron caminando de buen humor, integrándose en la atmósfera festiva del Tet. Estos eran los momentos que siempre recordarían, esos momentos en los que entendieron que aunque tuvieran que enfrentar desafíos, mientras la familia estuviera junta, todo estaría bien. Este Tet no solo era una ocasión para que la familia se reuniera, sino también una promesa para los momentos que vendrán, para un futuro lleno de amor y felicidad. Jung había prometido que siempre estaría a su lado, no solo en las festividades, sino en cada momento de la vida.